En diciembre de 2022, el gobierno de Gustavo Petro sentó a más de 200 líderes sociales y ambientales de los municipios de La Jagua de Ibirico, Codazzi y Chiriguaná, en el departamento del Cesar, para proponerles un cambio de nombre y con él la promesa de una transformación económica profunda. Como contó la entonces ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se trataba de rebautizar el conocido corredor minero del que hacen parte estos municipios en un corredor para la vida. Fue uno de los laboratorios donde el gobierno de izquierda intentó materializar su idea de una transición energética justa, donde regiones tradicionalmente carboníferas del país dejaran de depender poco a poco de la extracción del carbón. En el espejo de esta apuesta está la experiencia traumática del cierre de la mina de Prodeco en 2021, que dejó un gran problema social y económico en esos municipios, por lo que el gobierno Petro afirmaba que quería evitar que el cierre progresivo de otras minas dejara a la región con desempleo masivo y deterioro económico. La silla vacía viajó a estos municipios para entender de la mano de comerciantes, extrabajadores mineros, funcionarios del nivel local y del gobierno nacional, 4 años después, cuáles han sido las transformaciones que logró y las que no logró la promesa del corredor para la vida. Aunque la extracción del carbón en el Cesar comenzó desde las décadas de los 70s y 80s, el departamento solo pasó a depender estructuralmente de ese sector a partir de los 90s y especialmente en los años 2000. En 1990, la minería representaba aproximadamente el 8% del PIB departamental. Para 2004, esa participación había aumentado hasta el 34%. Según datos de la Asociación Colombiana de Minería de 2023, la economía del Cesar depende en un 50% de la actividad minera, pero esa cifra se eleva al 80% en los 5 municipios de influencia de extracción del carbón: La Jagua de Ibirico, Codazzi, Becerril, El Paso y Chiriguaná. El Cesar junto con La Guajira producen el 90% del carbón colombiano, una actividad que para el 2022 le significó al país 2,99 billones de pesos y un gran impacto laboral. Solo en el corredor carbonífero del Cesar, la minería del carbón representa 12.000 empleos directos y 60.000 indirectos. Actualmente en este corredor operan 2 empresas de extracción de carbón a cielo abierto: Drummond y Colombian Natural Resources. Prodeco, otra de las mineras, cesó sus operaciones allí en 2021, sacudiendo la dinámica económica y social de la región. Se perdieron 5.000 empleos directos en el área de influencia y la economía cayó al suelo. En La Jagua, las heridas del cierre de Prodeco todavía se sienten hoy, como cuenta Ariel Rodríguez, un ex trabajador de Prodeco. Nosotros salimos en el 2022, cuando hicieron un PRV, un plan de retiro voluntario. La empresa a todos nos llamaba y nos ofrecía un dinero y nosotros pues no lo queríamos coger, pero teníamos que cogerlo de todas maneras, porque si no cogíamos ese dinero, ¿qué pasaba? Que la empresa de todas maneras nos liquidaba. Entonces nos sacaba por ley, y ya por ley ya no te iban a dar los 80 millones que te ofrecían, los 50, los 100, los 90, sino que te daban lo que daba la ley: 5, 6 millones de pesos, 7 millones de pesos de liquidación. Pues al ver que si no lo hacías, te sacaban y salías con menos dinero, tú cogías un plan de retiro voluntario. Para mí más que todo era como una presión que le hacían al trabajador, porque o sea, ¿quién va a querer retirarse o quién va a querer renunciar? Nadie. O sea, a mí me ofrecieron 82 millones de pesos. Y entonces yo, al ver que ya algunos compañeros no aceptaban, pero de todas maneras los retiraban de la empresa con solamente, como decían ellos, con lo de ley, y salían con 5 o 6 millones de pesos. Yo dije, bueno, aquí no hay más nada que hacer, porque hay que coger sí o sí, o salgo también con menos. Y algunos trabajadores hicimos emprendimiento, otros de pronto no contaron con la suerte, se gastaron la plata, que en estos momentos pues están trabajando por ahí en lo que salga. Y yo al menos, pues el emprendimiento mío fue un carro de servicio público que compré, pues, y con eso hasta ahora me he estado bandeando, porque en realidad yo trabajé 10 años con la empresa, pero en ese tiempo, como sabes que es una minería de alto riesgo y las personas adquieren unas patologías, salí con unas patologías en la columna, salí con 7 hernias discales. La enfermedad que tenemos es irreversible, es una enfermedad degenerativa, son hernias discales que se tuvieron por el trabajo de 12 horas en un equipo donde el equipo tenía vibración, tenía golpe y todo eso. Entonces eso lo fue adquiriendo la columna, y hoy en día
estamos así, fregados más de uno, porque en estos momentos yo no puedo estar más de 5 horas de pie, no puedo estar mucho tiempo sentado mucho tampoco. O sea, el impacto fue bastante devastador porque mucha gente vivía de la empresa. Mucha gente, no solamente nosotros los trabajadores, el comerciante, la que lavaba la ropa, la que cocinaba, la que vendía los fritos, todas esas personas. La única empresa en estos momentos que está operando es Drummond y la única empresa que está trabajando ahora es CNR y toda la gente que salió de Calenturita o de Prodeco no va a decir que entraron a esas empresas, no. Si entraron, el 5% fue mucho. Yuri Quintero es uno de los periodistas más importantes de Codazzi. Llegó a ese oficio luego de que a su hermano lo mataran por denunciar la alianza entre militares y paramilitares en el batallón de la Popa en Valledupar. Hoy conoce como pocos la dinámica social del municipio. La minería del carbón a cielo abierto ha impactado negativamente a nuestra población porque nuestra zona, nuestra región es una zona potencialmente agrícola y hubo un desplazamiento a la producción agrícola, a la explotación del potencial de nuestro suelo en cuanto a producir alimentos. Hoy tenemos grandes socavones, hoy tenemos gran pérdida de fuentes hídricas externas e internas. Las fuentes hídricas subterráneas se han perdido, se han escaseado. Si hacemos un recorrido de aquí a las aguas de Ibirico, a Rincón Hondo, encontramos cualquier cantidad de puentes sin fluido de agua, porque se han secado las fuentes hídricas. Antes de haber minería, nuestra economía fluía normalmente. Fluía en función de lo que teníamos, el suelo, la agricultura, la ganadería. Empezó a haber un desplazamiento hacia el carbón, hacia la economía del carbón que impactó de manera directa a muchos trabajadores, obreros, que pasaron de ganar unos mejores sueldos a quintuplicar sus ingresos y con ello pues un comportamiento en lo social y en lo familiar muy negativo, pues no estaban preparados para, entre comillas, manejar esa bonanza financiera que tenían. Entonces ya empezaron a compartir más con los amigos que con la familia, ya empezaron a compartir más con otras parejas y a tener otra familia alterna. Pero sí hubo una degradación de la familia. Hoy tenemos muchos hogares disfuncionales, muchas familias disfuncionales, muchas madres cabezas de hogar. Codazzi está lleno de madres cabezas de hogar. Es en este contexto de extrabajadores de Prodeco afectados y de grandes efectos ambientales de los proyectos mineros, donde aterrizó en 2022 la promesa del gobierno Petro de ayudar a la economía de los municipios a transitar hacia actividades no dependientes del carbón. La transformación de las economías contaminantes a las economías para la vida es el legado que dejamos desde esta administración de la mano de la gente. Y además de esa apuesta grandísima, había también los ejercicios de transición energética justa con las comunidades energéticas que todavía está en desarrollo y esto quiere decir que este gran empeño tenemos que seguirlo llevando adelante. Porque lo que nos enseñó también 3 décadas de minería del carbón es que las brechas, sobre todo las brechas económicas y sociales que deja la minería, implican grandes costos, deudas sociales y ecológicas que son las que tienen que afrontar los pobladores. La Silla Vacía intentó durante semanas contactar a voceros en el Ministerio de Minas y Energía y Ambiente para que dieran su balance sobre la política del corredor para la vida, pero ninguno designó un vocero para hacerlo. Desde los gobiernos locales, tras 4 años de esa promesa, creen que muchas cosas se quedaron sin hacerse. Es lo que piensa Marlon Molina, que trabaja en la alcaldía de Codazzi. Él conoció y participó de primera mano de los encuentros con el gobierno Petro durante los últimos 4 años para aterrizar la promesa del corredor para la vida. Esa sí la tuvimos aquí con varios ministros, todo el ministro de Trabajo, el ministro de Cultura, estuvo el Instituto Humboldt, bueno, eso mejor dicho, eso fue con bombos y platillos aquí porque nunca habíamos tenido tantos ministros y viceministros aquí. Te voy a decir que en estos 2 años y medio que yo vivo en el gobierno, nosotros nos reunimos
más de 15 veces. Más de 15 veces. Aquí en Codazzi, en las aguas de Ibirico, en Valledupar, en Becerril. Y siempre lo mismo. Ideas, pero ya cuando llevamos esas ideas, aterrizarlas al tema fiscal, hasta ahí llegaba todo. O sea, nunca tuvimos una respuesta clara del gobierno nacional de decir, bueno, para esta transición mineroenergética hay tantos recursos. Es más, nosotros fuimos juiciosos los 5 municipios del corredor minero, que en un tiempo el gobierno lo llamó el corredor de la vida porque iba a pasar a llamarse el corredor de la vida. Fuimos tan juiciosos porque hubo una sinergia entre los 5 alcaldes. Y ellos, pues, pusimos de acuerdo con los equipos. Yo quizás fui el que estuvo más pendiente del tema del corredor de la vida aquí en el municipio. A mí el alcalde me delegó para representar y hacer todo el tipo de cuestiones que tuviéramos que hacer. Formulamos proyectos. Nos pusimos de acuerdo entre los 5 municipios. Porque tenemos algo que los 5 municipios manejamos casi los mismos climas y los mismos tipos de suelo y las mismas producciones. Compartimos la serranía del Perijá. Pero tenemos casi la misma producción agropecuaria. Somos lecheros, somos cacaoteros y somos cafeteros. En ese orden de ideas nosotros dijimos, bueno, si tenemos casi todas las mismas líneas de producción, aquí lo que hay que apuntarle es a un macroproyecto que pueda incluir a los 5 municipios e ir haciendo esta transición de manera paralela, ¿no? Nunca hubo como que un dato real de cuánto tenía dispuesto el gobierno para esta transición minera. Y en la última reunión, que fue hace creo que fue como en el mes de abril, nos citaron a Valledupar a los 5 municipios, pero ya nos empezaron a atender como individualmente. En esa última reunión, cuando entramos nosotros, bueno, ¿cuáles son los proyectos que tiene Codazzi? Y quedamos así como que, ajá, ¿qué tienen acá en los ministerios? Ajá, pero ¿cómo así? Si es que ya habíamos cuadrado de que el corredor de la vida, teníamos ya un plan, se hizo un trabajo durante estos 2 años y medio, muy juicioso, y ahora nos están presentando una cosa totalmente diferente a lo que ya veníamos trabajando, y ahí nos dimos cuenta que esto no iba para ningún lado. Para los líderes sindicales que apoyaron la gestión de Petro e hicieron campaña por Iván Cepeda, aunque no fue estructural, sí hubo un cambio en la economía de la región. Después que entra el gobierno Petro, que comienza a visionar el campo, se comienza si bien es cierto, esas políticas no llegó a esos trabajadores, pero sí llegó al campo. Entonces comenzamos nosotros en las aguas a visionar otra economía. El café, por ejemplo, el café en las aguas solo sacaba 800 latas de café. Hoy por temporada se está sacando alrededor de 6 millones de latas de café. Entonces, si bien esas políticas no transformaron el territorio, sí la convirtieron en otra economía. Esos trabajadores, yo tengo un compañero que produce tiene sembrado casi 500.000 matas de café. Un compañero de la misma. Pues, mira que sí se transformó con las políticas del gobierno. Hoy Las Aguas es un municipio que, a pesar de que mucha gente cree que estamos pasando hambre, que tenemos Las Aguas es un territorio, es un municipio que ya está transformado en otra economía. Y no le envidiamos aún a ningún municipio que está viviendo del carbón. Y por eso hoy en día nosotros creemos que ese es y nos critican, y tenemos muchos contradictores porque creen que nosotros estamos en contra del carbón. Nosotros no estamos en contra del carbón. Nosotros lo que creemos es que en otras economías, y que el carbón en algún momento va a desaparecer y que tenemos que visionarnos sin carbón. Eso es el mensaje que le mandamos a esos compañeros que hoy nos critican y nos ven que porque estamos con el gobierno de progresismo, estamos en contra del carbón. No estamos en contra del carbón. Creemos que se puede hacer el cambio lo más urgente posible,
porque en su momento lo hizo Prodeco a las malas, a los carajazos. ¿Y por qué no lo puede hacer un gobierno paulatinamente? Sí se puede. Hoy hemos hecho una capacitación de energía fotovoltaica. Con la Agencia Colombo-Francesa tenemos un proyecto de agroturismo con un capital semilla muy mínimo, pero ahí tenemos compañeros que se han transformado en campesinos y han sido exitosos. Y que hoy las aguas de Ibirico le echan mano a esos compañeros y ellos dependen de la economía de las aguas. Entonces, para nosotros no ha sido la gran cantidad de dinero porque o sea, aquí las grandes cantidades de dinero las han aprovechado los planes políticos del Cesar. Y para nosotros es más importante lo que hemos vivido, las capacitaciones, las transformaciones. Hoy tenemos una certificación CONTE, hay compañeros que han conseguido un empleo digno con esa capacitación. En materia minera, Abelardo de las Priella ha planteado un cambio de rumbo frente a la política del gobierno Petro. Su propuesta parte de la idea de que el sector minero energético debe volver a ser uno de los motores del crecimiento económico, de las exportaciones y de las finanzas públicas. Aunque gran parte de su discurso lo ha concentrado en petróleo y gas, también ha formulado algunas ideas para la minería. Estas incluyen fortalecer la minería como actividad estratégica e impulsar la exploración y explotación minera. Hoy el carbón sigue siendo el principal producto minero del país. En 2024 se produjeron alrededor de 61 millones de toneladas, una cifra que en todo caso es inferior a los niveles cercanos a 69 millones registrados en 2022 y también por debajo de los máximos de más de 80 millones alcanzados antes de la pandemia. Pero la expectativa es que con el nuevo gobierno este número crezca. En el corredor minero hay clima de expectativa. Que las cosas se tienen que controlar, o sea, ya eso se encarga el medio ambiente, de regular a las minas, de que el impacto hacia el medio ambiente sea menor. Pero desde que lo hay, lo va a haber. De que una minería te diga, no, nosotros estamos generando minas sin impacto ecológico, eso es una mentira. Pero se puede manejar en eso, se puede regular, se puede hacer de que la minería sea menos contaminable para el medio ambiente. Sería espectacular, sería bueno de ver otra vez que nuevamente las aguas de Ibirico, la Loma, el Paso, Codazzi, nuevamente tenga ese fulgor que tenía anteriormente. Porque cuando estaba Prodeco, la gente, todo el mundo estaba bien, todo el mundo tenía su entrada y el municipio se le movía y el comerciante y todo. En estos momentos tú puedes ver las aguas, pero las aguas no murió, pero tampoco las aguas es lo mejor dicho. Aquí nos adaptamos a vivir ya, nos adaptamos a esto y cada quien se rebusca como puede. Pero en realidad, a mí sí me gustaría de que eso se diera nuevamente. Y que de pronto el presidente nuevo tuviera esa mentalidad o alguien le dijera ya, bueno, esta gente trabajó así, ya, o sea, tuvieran en cuenta a las personas que trabajamos allá. Yo siempre lo manifestaba en todas las reuniones que teníamos del Corredor de la Vida, la preocupación. Antes de estar en este puesto, pues yo fui profesor en el SENA, instructor en el SENA, durante casi 8 años. Y iba mucho a la zona rural. Trabajaba más que todo con campesinos, formaba campesinos para el trabajo. Y nunca se me olvida lo que un campesino me dijo. Es que yo no quiero que mi hijo sea campesino. Yo quiero que mi hijo esté en la mina porque así le va bien. Entonces yo decía, ¿qué va a pasar con la siguiente generación? ¿Quién va a trabajar el campo si es que el campesino ya no quiere ser campesino? Y eso pasó pues obviamente por la implementación de la minería y que el tema de los sueldos era mucho mejor. O sea, entonces lo que te lleva a una mejor calidad de vida. Y era uno de los puntos que nosotros tocábamos en el tema de la transición de minería energética. Es que cómo competimos en el tema salarial. Un argumento que tuvimos frente al gobierno, siempre se lo argumentamos, y es que nosotros, frente a las políticas de transición energética, nosotros más que transición energética necesitamos una transición económica para una reconversión laboral. Porque hoy en día, si bien es cierto, necesitamos una transición energética, pero las aguas necesitaban una transformación económica, traer industria,
traer empresas a Las Aguas, que hoy en día Las Aguas, con esa empresa Drummond, que hoy en día funciona, opera, se le dieron una ayuda y que esas empresas llegaran con grandes proyectos a Las Aguas para encaminarla a esa transformación. Considero que pueden abrir otras minas. Pero la lucha nuestra es adicionalmente, creemos en la transición, porque la transición sí debe ser una apuesta no solamente del progresismo, sino de la ultraderecha, de cualquiera, porque hoy entiende uno y porque al final los cambios se van a dar. Hoy en día los grandes clientes que tiene Europa van a dejar de comprar carbón, eso va a ser una realidad. Y la gran lucha que hoy tenemos como organización sindical o como sociedad civil es que no pase lo que nos pasó a nosotros. Que Drummond en cualquier momento haga lo que hizo Prodeco. Aquí están sus títulos, que me voy.